Amado y amada amiga, ¿cómo estás en este tiempo y en este momento tan particular de la historia? Gracias por estar en sintonía con el Plan Crecer. Nuevamente nos disponemos a abrir la palabra de Dios para compartir juntos unos minutos de reflexión en la misma. Y estábamos estudiando capítulo 11 del Evangelio según San Juan y estamos casi llegando al epílogo, al clímax de toda esta historia. Y en este momento yo quisiera repasar los versículos anteriores a los que hoy nos van a estar convocando. Juan capítulo 11, quisiera leer nuevamente, reiterar nuevamente algo de lo que hemos visto en las ediciones pasadas. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora paso al verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Me ha llamado particularmente la atención en estos días reflexionar sobre estos versículos de los cuales estamos compartiendo. Y me llama mucho la atención esta vida interior que tenía esta discípula del Señor. Marta sin duda era una discípula del Señor. No era ese tipo de discípulos que iba con Cristo o que tal vez se integraba a esa corte de personas que seguían a Jesús. Cada vez que vemos a Marta en la historia bíblica, en los evangelios, siempre la encontramos en el contexto de su casa. La Biblia nos cuenta que había un grupo de mujeres que seguían al Señor y le servían. Eran aquellas que iban junto con la procesión o la caravana de discípulos, porque aparte de los 12 discípulos tradicionales que conocemos, Jesús tenía mucha gente que le seguía en uno de sus muchos viajes, ¿verdad? Entonces, siempre iba seguido de un séquito de personas. Iban los 12 apóstoles, los discípulos, los originales, podemos decir así, pero también había otro grupo de personas o de discípulos que también eran llamados discípulos, de los cuales por supuesto no conocemos de muchos sus nombres o sus historias. Pero la Biblia nos cuenta que junto con esos discípulos varones había un grupo de mujeres que servían y que ayudaban, incluyendo la propia madre de Jesús. La encontramos sirviéndole. Encontramos casos como María Magdalena y otra, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes. Juana se llamaba ella, y había otro grupo de mujeres que es mencionada en la Biblia como que seguían a Jesús en sus viajes. Particularmente en el caso de Marta y de María de Betania, no se nos aclara, la Biblia no nos aclara, los evangelios no nos aclaran particularmente de qué era este tipo este tipo de discípulos que seguía a Jesús en sus viajes. Es más bien que cada vez que Jesús pasaba por Betania, iba y posaba en casa de Lázaro, de Marta y de María. De ahí la particular amistad que tenían ellos. Sin embargo, notamos que a pesar de ese sedentarismo, podemos decir, de estas dos hermanas, siempre las encontramos en el contexto de su casa, siempre las encontramos en el contexto de Betania, no se movían de allí. Sin embargo, eso no impidió que el Evangelio pudiera llegar a su vida, a sus casas, a su familia, pudiera alcanzarlas a ellos también. Eran personas que no eran de esos discípulos itinerantes que aprontaban su mochila, aprontaban su equipaje y seguían a Jesús en sus viajes. Eran más bien de la gente que se quedaba en la casa y acompañaba a Jesús y servía al Señor, y claro que le servían. Cada vez que Jesús iba rumbo a Jerusalén, siempre tenía la costumbre de llegar a Betania y posar en casa de ellos. Y este era el servicio a los cuales esta familia le otorgaba al Señor Jesús. A veces nos toca
tratar con personas que por diferentes motivos, por diferentes causas, se ven imposibilitados de servir a Dios en la manera como quisieran. Tal vez son razones personales, razones de salud, impedimentos físicos, impedimentos en su condición física, impedimentos laborales, impedimentos familiares, el tener responsabilidad sobre la familia, ya sea sobre niños o sobre adultos mayores. Muchas personas a veces se ven limitadas en su servicio por diferentes causas. Tal vez son personas que les gustaría emprender algo para Dios, les gustaría estar en primera línea, estar allí en el frente de la batalla. Y a veces esas personas se sienten mal porque piensan que tal vez deberían servir a Jesús de una manera más activa, involucrándose en la iglesia, involucrándose en algún ministerio en particular de la iglesia, que los hay y muchos, involucrándose en diferentes áreas, en el evangelismo, en la alabanza, en el servicio comunitario o en cualquier área en cual la iglesia tenga participación. Sin embargo, muchos discípulos del Señor no tienen esa posibilidad. Y vaya a saber estos motivos, y digo algunos motivos, pero tal vez hay otros motivos más por los cuales hay personas que se ven imposibilitadas. Están prácticamente sirviendo a Dios, amando a Dios, sirviendo a Jesús, pero particularmente recluidos en su casa. Vaya si hablar de reclusión en estos tiempos de cuarentena sanitaria viene al caso, pero realmente hay casos de personas que aún no teniendo estas circunstancias tan particulares que estamos viviendo, también se ven forzados a una cuarentena forzosa, pero forzosa por diferentes motivos, que ya los enumeré. Y piensan que tal vez de esta manera no están agradando, sirviendo a Dios de la manera como quisieran. Sin embargo, aquí veo el caso de Marta, el caso de Lázaro, el caso de María, que aún estando en su casa y no pudiendo acompañar al Maestro en sus múltiples viajes, aún así servían y tenían una profunda amistad y relación con el Señor Jesús. Y esto es una palabra de estímulo para aquellos que tal vez hoy se sienten menos que los demás, menos que otros hermanos. Tal vez otros hermanos de alguna manera le han hecho sentir ese peso. Decir, tú no estás sirviendo a Dios, tú no estás al 100 con el Señor. Tú no estás rindiendo lo que tú podrías rendir para Dios, porque estás atado por esto, estás atado por lo otro, y de repente lo que las demás personas consideran una atadura en realidad son una bendición. Si tú estás cuidando de una persona que necesita de tu ayuda, necesita de tu cuidado, y por este motivo tú estás en tu casa y no estás en la iglesia participando de muchas y múltiples tareas, tal vez estás en el lugar en el cual Dios quiere que esté en este momento. Tal vez haya un tiempo o un momento donde puedas involucrarte en la iglesia, donde puedas involucrarte de una manera más activa. Pero tal vez si ahora tú estás, y esto lo digo tal vez porque hay mamás que están en una etapa donde sus hijos están pequeños o están más vulnerables o necesitan más de una mamá presente en la casa o de un padre que trabaje para sostener a la familia, para sostener el hogar, y a veces trabajos que involucran muchas horas fuera de la casa y poco tiempo para poder estar integrado más de una manera más involucrada en las tareas de la iglesia. Cuando miro aquí este pasaje y veo esta fluidez en esa particular relación que tenía esta familia con Jesús, y cuando veo la actitud de Marta, de ese profundo compromiso con la verdad, porque más allá de todo, Marta tenía un profundo compromiso con la verdad. Ella no estaba siguiendo a Jesús en sus viajes, no estaba ministrando de una manera como los otros pudieran considerar que era válida, o que tal vez había otras personas que estaban sirviendo más o mejor. Sin embargo, cuando Jesús iba a Betania, a Jesús le encantaba ir a esta casa, a Jesús le encantaba ir a visitar a esta familia. Qué lindo es pensar que a Jesús le gusta visitar tu casa. Qué lindo es pensar que a Jesús le gusta habitar en tu hogar.
Qué lindo es que en el ambiente hogareño, en el ambiente que tú fomentas en tu casa, tú puedas crear ese ambiente agradable a los ojos de Dios, ese ambiente de alabanza, de adoración y de servicio. Tal vez tú no puedas dar o hacer muchas cosas en el interior de un templo o en una organización eclesiástica, pero tal vez ese servicio que tú das a Dios en tu hogar, en tu casa, a tu familia, a tu hijo, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a ese adulto mayor que hoy está necesitando urgentemente de que lo cuides y que estés con él, tal vez ese es el servicio que agrada a Dios. Tal vez en este momento particular de tu vida, es el lugar donde tú debes estar para servir a Dios. No te sientas desanimado, mi hermano o mi hermana, si alguien te hace sentir que tal vez tú no estás rindiendo o cumpliendo todas las expectativas de las personas. A veces no vas a poder cumplir con todas las expectativas de todas las personas, incluso de los líderes de tu iglesia. Pero con que tú cumplas con lo que Dios pide de ti, con que tú hagas tu tarea con responsabilidad, con que tú hagas tu tarea con amor, con que tú hagas tu tarea de una manera profundamente involucrada con el Señor. Tal vez no puedas estar allí en el frente de la batalla, pero sabes que tus oraciones, tu vida de oración, tu vida de búsqueda de Dios en tu casa, en tu lugar donde tú, en tu habitación o en el lugar donde tú decides adorar y buscar a Dios en la soledad de tu casa. Tal vez tú estás orando por mí, tal vez tú estás orando por alguna familia, tal vez tú estás orando por un vecino, por un familiar, por un amigo que está perdido, tal vez estás orando por un joven que está en las drogas, tal vez estás orando por una persona que está atrapada en las redes del alcoholismo o de la delincuencia. Y créeme que esto es importante a los ojos de Dios. Esto realmente es maravilloso, porque esto habla de una vida de comunión con Dios. Cuando examinamos la vida de Marta y la veíamos tan agitada y ocupada en las tareas de su casa, nunca nos hubiéramos pensado que Marta iba a tener esta actitud hacia el Señor en un momento tan duro como el que le tocó vivir, el de la pérdida de su hermano. Si bien en un primer momento esa actitud de decirle a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no había muerto, parecía un reproche, en realidad no era un reproche. Más adelante lo vamos a ver. Marta estaba profundamente convencida de quién era Jesús. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Yo quisiera invitarte a que sigamos leyendo este pasaje y sigamos interiorizando de la palabra de Dios estas cosas tan maravillosas que estamos aprendiendo juntos a través del plan Crecer. Dios te bendiga, será hasta la próxima entrega.